Bueno, y no todo es coronavirus, pero la gente, por miedo a contraer el COVID-19, deja de atender a su salud. Esto se da mayormente en los enfermos cardíacos que por ahí sienten algún malestar, pero no van a consultar a su médico porque tienen miedo. Y cuando llegan, ya el problema está avanzado y corre peligro su vida. Vamos a reflexionar un poco sobre este tema, lo que hace el miedo, que finalmente termina perjudicando la salud. Y creo que estamos en condiciones de dialogar con el doctor Hipólito Scandisi, quien fue exdirector del nuevo hospital. Doctor, bienvenido, allí lo estamos viendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vanina. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación a las charlas y a la revista. Doctor, y se está dando esto, ¿no? Los más perjudicados son los enfermos cardíacos, la gente que tiene diabetes, presión alta. Exactamente, Vanina. Tenemos que tener en cuenta que las principales enfermedades que producen mortalidad, es decir, mortalidad, tanto en el mundo como en la Argentina, son los problemas cardiovasculares. Llámese arritmias cardíacas, llámese coronariopatías, es decir, patologías de las arterias coronarias, esas arterias que irrigan al músculo cardíaco, que cuando se obstruyen o se tapan, producen lo que nosotros conocemos como el infarto agudo miocardio. Pacientes como la insuficiencia cardíaca, patologías como la insuficiencia cardíaca y sobre todo el infarto. Estas enfermedades a nivel mundial son las primeras prevalentes y a nivel Argentina, por supuesto, también. Por lo cual debemos trabajar y hacer una prevención permanente, sobre todo también de los factores de riesgo de estas patologías, como nombraste bien recién, diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta cuarentena? Que obviamente está excelentemente indicada y realizada en cuanto a la defensa y al evitar el contagio con el coronavirus. ¿Qué ha pasado? Que la gente ha consultado muchísimo menos. Por ejemplo, tenemos estadísticas que de cada 10 pacientes solo 4 han consultado por algún síntoma o alguna enfermedad cardiovascular, o que han llegado a la guardia ya con una sintomatología o una progresión de la enfermedad mucho más avanzada. ¿Por qué? Por el miedo a salir, obviamente, porque también son pacientes que se encuentran en la edad de los pacientes de riesgo para el contagio de coronavirus. Entonces tenemos dos cosas un poquito dicotómicas, es decir, bueno, si soy un paciente de 75 años que tengo enfermedades cardiovasculares y a su vez estoy en los pacientes de riesgo para coronavirus, ¿qué hago? ¿Voy al médico o no voy al médico? Tenemos que tener en cuenta que todo paciente con patología crónica y más cardiovascular debe concurrir a su médico con las consultas, con la frecuencia que lo hacía anteriormente, hacer los controles correspondientes, seguir tomando su medicación y seguir haciendo las pruebas correspondientes para evitar y prevenir que estas enfermedades lleven a consecuencias posteriores. Doctor, y cuando van a ver al médico en ambulancia, ¿no? Ya están muy graves. Claro, estadísticas europeas que estábamos viendo, porque obviamente sabemos que Europa comenzó esta pandemia muchos meses antes que nosotros, hicieron estadísticas en las cuales la cantidad era menor de patología cardiovascular y sobre todo de accidente cerebrovascular e infarto cardíaco que llegaban, pero muchísimo más avanzado, lo cual va a producir o la muerte del paciente o incapacidades posteriores del paciente. Doctor, entonces, tenemos que consultar ante los mínimos casos que tengamos, ante los mínimos síntomas que tengamos, debemos consultar. Y con la frecuencia para hacer la prevención correspondiente también debemos consultar. Y siempre, Vanina, como hemos hablado en otras charlas, con las medidas preventivas necesarias para evitar el coronavirus, pero ir al médico a consultar. Doctor, post pandemia, ¿aumentan los casos de obesidad? Y sí, también ahí tenemos factores de riesgo que aumentan estas enfermedades cardiovasculares. Como dijimos, una es la obesidad. Obviamente, en tiempos de cuarentena, que lo debemos hacer y lo voy a defender a muerte, la alimentación es diferente, el sedentarismo aumenta, la persona que fuma muchas veces fuma más. Entonces, todos estos factores que son de riesgo cardiovascular aumentan. El peso aumenta, como dijiste vos, y
aumenta la sintomatología y la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Te cuento que en nuestra clínica la mayoría de las consultas que han venido a guardia han sido por efecto de hipertensiones elevadas, no controladas y que hemos tenido que dejar internados. Claro. Doctor, y para finalizar, una buena, menos casos de bronquiolitis que suele empezar a circular, ¿no? Claro, tal cual. A ver, paralelamente a estos cuidados que estamos teniendo por el coronavirus, obviamente las bronquiolitis son producidas por virus también. Entonces, al realizar la prevención en cuanto al aislamiento social preventivo obligatorio, al no ir al colegio los niños, al disminuir cualquier forma de contagio y contacto con los niños, disminuye la bronquiolitis. El año pasado, para allá, fines de abril, teníamos casos, no solo en guardia internado. Hoy, 28 de mayo, no hemos tenido casos de bronquiolitis. ¿Por qué? Porque se transmite de la misma forma, casi de la misma forma, que el coronavirus. Entonces, al prevenir el coronavirus, estamos haciendo muy buena prevención también de la bronquiolitis. Bien, muchas gracias, doctor. De nada, gracias a ustedes como siempre. Hasta luego.